Listo, bien. Bueno, entonces hoy vamos a comenzar nuestro último tema de nuestra clase de estadística matemática. En la primera unidad vimos las distribuciones muestrales de la media muestral, de la proporción, de la varianza, y bueno, y varias que incluían dos de estas medias o proporciones o varianzas. Luego en la segunda unidad vimos lo que fueron los estimadores puntuales, es decir, si queremos dar un estimado sobre las medias poblacionales o proporciones poblacionales, etcétera, y las propiedades que tienen estos estimadores puntuales. Y en la anterior unidad, en la unidad 3, vimos los intervalos de confianza, que no es simplemente dar una estimación, sino que en lugar de un punto, un valor específico, damos un intervalo en el cual podemos tener cierta confianza de que nuestro parámetro poblacional esté contenido ahí. Bien, hoy vamos a hablar sobre lo que son las pruebas de hipótesis, una técnica usada muchísimo en diferentes áreas y que ustedes van a poder encontrar en muchos estudios, sobre todo pues en ciencias sociales, en biología, en ciencias, digamos, de la salud. Es bastante utilizado. Entonces, ¿qué son las pruebas de hipótesis? Básicamente, tenemos un problema que queremos resolver y tenemos una hipótesis sobre por qué ese problema, sobre la solución a ese problema. Y lo que hacen las pruebas de hipótesis es, teniendo en cuenta esa hipótesis, hablamos de una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Es decir, tenemos dos hipótesis que vamos a comparar la una contra la otra. Esas hipótesis pueden ser de diferentes estilos. Pueden ser que la hipótesis puede ser que cierta máquina está funcionando bien, y la hipótesis alternativa que la máquina no está funcionando bien, o cosas por el estilo. Y la idea es entonces saber o tener una manera de poder, mediante datos, contrastar dos hipótesis. ¿Bien? Entonces supongamos que a una persona se le acusa del robo de un automóvil, razón por la cual es llevado a juicio. ¿Sí? Entonces la hipótesis nula es que esa persona se robó el automóvil. Bien, digamos que estamos en un juicio y la hipótesis nula es que la persona se robó el carro. Bien, esa sería la hipótesis, digamos, del fiscal. La hipótesis alternativa sería que la persona no se robó el automóvil. Bien. Y vamos a guardar esta masa para mañana. Entonces, la sentencia del juez puede ser de diferentes estilos. El juez puede decir, un segundito, puede decir que no es culpable, bien, en cuyo caso lo que estaría diciendo es que rechaza la hipótesis nula, H sub 0. Bien, cada vez que hablemos de H sub 0, estamos hablando de hipótesis nula. Cada vez que hablemos de H sub 1, estamos hablando de hipótesis alternativa. Entonces, si el juez dice que la persona no es culpable, eso equivale a que está rechazando la hipótesis nula. ¿Y por qué hablamos de rechazar la hipótesis nula y no de aceptar la hipótesis alternativa? Bueno, es una cuestión de semántica. Es decir, de una u otra manera estamos diciendo que el juez no tiene evidencia suficiente para decir que la hipótesis alternativa es cierta. Lo cual no quiere decir que efectivamente H1 sea cierto. Es decir, cuando el juez dice que no es culpable, lo que está diciendo es que no tiene la evidencia para decir que lo es. ¿Bien? Entonces, por eso hablamos de rechazar la hipótesis nula, es decir, rechazar el hecho de que la persona se lo robó y no de aceptar el hecho de que no se lo robó. Bien, perdón aquí por las tildes, me estresa ver diapositivas sin tildes. Robó. Bien.
Entonces, si el juez puede decir que no es culpable, en cuyo caso hablamos de rechazar la hipótesis nula, o el juez puede decir que es culpable, en cuyo caso decimos que no se rechaza la hipótesis nula. Tampoco estamos diciendo que se acepta la hipótesis nula, simplemente que no se rechaza. ¿Sí? Es decir, que hay una evidencia que indica que probablemente la hipótesis nula es cierta. ¿Sí? Y entonces, esto genera ciertas cuestiones. La persona puede ser inocente o culpable. Y esto genera decisiones correctas o errores. ¿Bien? Entonces, si el juez determina que no es culpable, pero la persona no lo era porque es inocente, entonces está tomando la decisión correcta. Pero si el juez determina que no es culpable y resulta que sí lo era, bueno, resulta que no lo era, entonces estamos hablando de un error del tipo 1. Es decir, el error del tipo 1 quiere decir que se rechaza la hipótesis nula cuando era cierta. Recordemos que la hipótesis nula es que la persona se robó el automóvil. Entonces el juez dijo que no se lo había robado, pero en realidad sí se lo había robado. Eso es un error de tipo 1. Que en términos de pruebas de hipótesis es cuando se rechaza la hipótesis nula en el caso en que es cierta. ¿Sí? Bueno, partamos del hecho de que no se sabe cuál de las dos es cierta. Esto es una cuestión, digamos, que se sabe, que se tiene que contemplar, pero que en realidad nunca sabremos si el error de tipo 1, si fue un error de tipo 1 o una decisión correcta. ¿Sí? Ahora, si el juez dice que es culpable, puede que la persona sea culpable realmente, en cuyo caso es una decisión correcta, o puede que la persona hubiera sido inocente. Entonces, hablamos de un error de tipo 2. Es decir, el error de tipo 2 es cuando no se rechaza la hipótesis nula cuando debía rechazarse. ¿Sí? Es decir, se declara culpable cuando en realidad no era culpable. ¿Bien? Y todo esto es importante conocerlo porque estamos hablando de estadística, estamos hablando de probabilidades y todo es una cuestión de probabilidad. Entonces, tanto en un juzgado como en la vida también y en las pruebas de hipótesis, siempre se tiene que tener en cuenta que existe la probabilidad de tener errores de tipo 1 y errores de tipo 1 y errores de tipo 2. Siempre. Ahora, dependiendo del tipo de prueba que hagamos y dependiendo de cómo diseñemos nuestros estudios, pues entonces trataremos de disminuir la probabilidad de estos errores. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en el caso del juzgado, pues si los policías son buenos, se disminuyen estos errores. Si el juez es bueno, se disminuye ese tipo de error, etcétera, etcétera. ¿Bien? A esto equivale. Si la evidencia es buena, pues se disminuyen los errores. Si la evidencia no es muy buena, pues puede que sea tergiversada la decisión. Entonces, igual es con la prueba de hipótesis en términos estadísticos. Entonces, aquí una ilustración de lo que es un error de tipo 1. Entonces, un error de tipo 1, ese doctor le dice a este hombre que está embarazado. Un falso positivo. Un error de tipo 2 es esta señora, doctora, le dice a la señora embarazada que no está embarazada. ¿Sí? Entonces es un falso negativo. Bien. Error de tipo 1. Claramente esto es un error, pero le está diciendo que algo es cierto, por lo tanto es un falso positivo. Y esto claramente es un error, y le está diciendo que no es cierto, por lo tanto es un falso negativo. La idea es controlar estos errores, que estos errores no sean muy grandes. ¿Bien? Entonces, pregunta de investigación. ¿Las mujeres hablan más tiempo que los hombres por teléfono? Esa sería una pregunta de investigación. Entonces se haría un estudio. 62 hombres y 53 mujeres participan en un estudio. El tiempo promedio fue de 37 minutos por día para los hombres y 41 minutos por día para las mujeres. ¿Sí? Eso fue lo que pasó.
Se hizo el estudio, se contó cuánto tiempo hablaba por día cada persona y encontraron que 37 minutos por día los hombres hablaban por teléfono y 41 minutos por día las mujeres, en promedio, ¿no? ¿Sí? Conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? Entonces, digamos que de acuerdo al estudio, o lo que estamos viendo solamente con el estudio, el resultado parece confirmar la pregunta. Es decir, las mujeres hablan 41 minutos por día y los hombres 37 minutos por día, y la pregunta era si las mujeres hablaban más tiempo que los hombres por teléfono. Entonces, el resultado confirma la pregunta, o parece confirmar la pregunta. Pero, ojo, pero, el resultado pudo haberse obtenido solamente por casualidad, por azar. Y este es todo el concepto que les quiero dejar de toda la estadística, es eso, que este tipo de cosas pueden ser simple y llanamente aleatorias. O sea, puede que justamente estas 62 hombres y justamente estos 53 mujeres tengan este resultado, pero que no sean una muestra real de lo que pasa en la realidad, ¿sí? O puede que de pronto por aquí había un hombre que no hablaba nada, que no tenía teléfono. O por aquí todas las mujeres hablaban poquito, pero había una mujer que, no sé, que trabajaba en un call center, por ejemplo. Entonces, claro, pues hablaba un montón. Entonces, a pesar de que el estudio, de acuerdo a los resultados puntuales, parece confirmar la pregunta, no podemos concluirlo simple y llanamente por esto, ¿sí? No podemos concluir simplemente que por 37 es menor que 41, entonces efectivamente los hombres hablan menos que las mujeres. Entonces, ¿cuáles serían las preguntas estadísticas para poder responder nuestra pregunta del problema? Es decir, para poder responder nuestra pregunta de investigación si las mujeres hablan más tiempo que los hombres por teléfono. La pregunta realmente sería, ¿la diferencia es significativa como para decir que las mujeres hablan más que los hombres? ¿Sí? Es decir, ¿es esta diferencia que está aquí entre 41 y 37 lo suficientemente grande para decir que efectivamente las mujeres hablan más tiempo que los hombres por teléfono? Esa sería la pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que eso sea cierto? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que esa diferencia sea mayor que 0? Bien, ¿cuál es la probabilidad? Y entonces la pregunta, ya hablamos en términos de probabilidad. ¿Es esta probabilidad estadísticamente significativa? O sea, la probabilidad siempre existe. No hay probabilidades iguales a 0. Yo creo que eso no es no creo que sea tan difícil de entender que no hay ninguna probabilidad igual a 0. Hombre, que hay cosas muy poco probables, sí, pero en general no hay ninguna probabilidad que sea igual a 0. Entonces, la probabilidad de que esta diferencia sea mayor que 0, esta que está aquí, ¿es significativa? ¿Sí? O sea, la probabilidad de que la cantidad de minutos que hablan los hombres menos la cantidad de minutos que hablan las mujeres sea igual a lo que me dio aquí, ¿es significativa? ¿Es grande? 41 menos 37 da 4. Es decir, la probabilidad de que la diferencia entre un estudio, de que en un estudio los hombres hablen 41 y las mujeres hablen 37 minutos, esa probabilidad es grande como para considerar que el estudio arroja el resultado o concluye lo que yo creo que está concluyendo. ¿Sí? Esa es la pregunta. Otro ejemplo, Cereales Malteados S.A., fabricante de cereales de desayuno, sostiene que sus cajas de cereales pesan al menos 16 onzas. Pesan al menos 16 onzas. Eso es lo que dice la empresa. Entonces la pregunta, ¿es cierto que pesan al menos 16 onzas? Perdonen aquí el de. ¿Es cierto que pesan al menos 16 onzas? Esa es la pregunta. Que daría, por ejemplo,
una persona que estuviera encargada de auditorías, ¿sí? Los interventores llegan de sorpresa a una empresa y quieren saber si efectivamente lo que ellos están haciendo es lo que, o lo que dicen que están haciendo es lo que realmente está pasando. Entonces viene ahora sí el tema de qué es la hipótesis nula. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Que las cajas tienen máximo 16 onzas. ¿Sí? Máximo 16 onzas. Máximo 16 onzas es lo mismo que al menos 16 onzas. No es lo mismo que al menos 16 onzas, es lo contrario, ¿no? Las cajas tienen máximo 16 onzas. ¿Sí? Las cajas tienen máximo 16 onzas. Es decir, que la hipótesis nula sería que mu, el promedio de peso del cereal, es menor o igual a 16. Y la hipótesis alternativa es que las cajas tienen, tan iguales. Al menos, voy a cambiarlo de una vez porque esto es grave. La hipótesis alternativa es que las cajas tienen al menos 16 onzas. ¿Sí? Es decir, la hipótesis alternativa es que mu es mayor que 16. Entonces, fíjense, hipótesis nula, las cajas tienen máximo 16 onzas. Es decir, que el promedio de cantidad de cereal en las cajas es menor o igual que 16. Y la hipótesis alternativa es que el promedio de la cantidad de cereal en las bolsas es mayor que 16. Y queremos contrastar estas dos hipótesis para poder contestar esta pregunta. ¿Sí? Entonces, si rechazamos la hipótesis nula, de una u otra manera estaremos diciendo que efectivamente las cajas tienen al menos 16 onzas y es lo que el fabricante está diciendo. Pero si no rechazamos la hipótesis nula, entonces estamos diciendo que el fabricante no está diciendo la verdad de lo que supuestamente está haciendo. ¿Sí? Ejemplo 2. Un fabricante de piezas de automóvil produce pistones que deben cumplir que tengan un diámetro de 3800. Pregunta, ¿los pistones cumplen las condiciones? La hipótesis nula es que el diámetro es de 3800. En este caso, la hipótesis nula es que es igual a 3800. ¿Sí? Y la hipótesis alternativa es que el diámetro es diferente de 3800. ¿Sí? Fíjese que aquí estamos hablando de otra pareja de hipótesis nula distinta. Aquí los fabricantes indican que el diámetro es igual a 3800. Entonces lo que queremos es contrastar la hipótesis nula con la hipótesis alternativa de que el diámetro es diferente de 3800. En el caso anterior, el fabricante decía que pesa al menos 16 onzas la caja de cereal. Claro, a nadie se va a poner bravo si donde dice que si uno compra una caja de cereal que en lugar de 16 tiene 18 onzas, nadie se pone bravo. ¿Sí? Entonces, por eso, la hipótesis nula es que tienen máximo 16 onzas. Y la alternativa es que tienen más de 16 onzas. ¿Sí? Entonces, por eso depende mucho de las pruebas, el tipo de prueba o el tipo de estudio que uno quiera realizar. Creo que alguien me escribió. Están llegando tarde. Bien. Muy bien. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos la hipótesis nula y tenemos la posibilidad de no rechazar la hipótesis nula o de rechazar la hipótesis nula. Si la hipótesis nula es verdadera, ojo que esto de aquí no lo conocemos. Simplemente tenemos que entender cuáles son las posibilidades de la decisión que tomemos con respecto a la hipótesis nula. Si la hipótesis nula es verdadera, pues y no la rechazo, entonces estoy tomando la decisión correcta. ¿Sí? Pero si la hipótesis nula es falsa y no la rechazo, pues entonces estoy haciendo un error de tipo 2. De tipo 2.
Y entonces hablamos que la hipótesis nula es verdadera. No rechazo la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera con una probabilidad de 1 menos alfa. ¿Sí? Y queremos que esto sea grande. ¿Sí? Queremos que sea grande. Porque si no estoy rechazando la hipótesis nula y la hipótesis nula es verdadera, queremos que esta probabilidad de aquí sea grande. Mientras si cometo un error de tipo 2, tengo una probabilidad igual a beta, y queremos que esta probabilidad beta sea pequeña. Ojo que este alfa y este beta no están necesariamente relacionados, ¿no? Son dos cosas distintas. Tenemos que mirar esto como esta como una columna sola, como una columna en la que la probabilidad suma 1, y esta como otra columna en la que la probabilidad suma 1. Pero en términos de fila no suman 1. ¿Sí? Si rechazamos la hipótesis nula, cuando la hipótesis nula es verdadera, pues estamos haciendo un error de tipo 1 y la probabilidad es igual a alfa. Queremos que esta sea bajita, porque queremos que este error sea bajito. Fíjense que estas dos sí suman 1, estas dos probabilidades. Y alfa se llama el nivel de significación, o el de significancia o el nivel de la prueba. Hay muchos nombres para este alfa, que viene a jugar el rol que jugaba el alfa en el intervalo de confianza. ¿Sí? Y en el caso del error de tipo 2, pues hablamos de un beta. Entonces, si tomamos la decisión correcta, es decir, rechazamos la hipótesis nula cuando es falsa, pues entonces queremos que este beta, este 1 menos beta, sea alto. Y este 1 menos beta se llama la potencia del contraste. Bueno, entonces, ¿qué es la hipótesis nula? ¿Qué es una hipótesis estadística, vamos en términos ya más formales? Es una afirmación cuantitativa acerca de una o más poblaciones, o lo que es más frecuente, un conjunto de afirmaciones sobre uno o más parámetros de una o más poblaciones. Es decir, es una hipótesis estadística, yo quiero decir algo sobre un parámetro de una población y quiero saber si ese algo que estoy diciendo tiene una probabilidad alta de ser cierta o no. ¿Sí? Básicamente es eso. Y la hipótesis nula se simboliza por H sub 0 y la hipótesis alternativa se simboliza por H sub 1. Y déjame ver si aquí... Ok. Entonces, veamos esto cómo lo construimos. La hipótesis científica. Los pistones cumplen las condiciones, refiriéndonos a nuestro ejemplo de que los pistones tenían un diámetro igual a 3800. Entonces, esta es nuestra hipótesis. Entonces, tenemos dos posibilidades para esta hipótesis. ¿La rechazamos o no la rechazamos? La rechazamos si no cumplen las condiciones y no la rechazamos en cualquier otro caso. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, desde un punto de vista más matemático, lo que tenemos es una función de decisión phi de x, donde x es mi muestra. Es una función aplicada sobre la muestra. Entonces, la hipótesis nula es que h sub 0, la hipótesis alternativa, es mu igual a 3800. ¿Sí? Mu igual a 3800. Y nuestra función de decisión va a ser definida como phi de x igual a 1 si se rechaza la hipótesis nula, o 0 si no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, y esta función de decisión es básicamente la que yo quiero definir, ¿no? Quiero definir esa función. Para poder definir esta función, phi de x, tenemos que tener una función que me indique en qué casos rechazar la hipótesis nula y en qué casos no rechazar la hipótesis nula. Y para eso se crea el estadístico de prueba, T de x. Entonces,
mi función de decisión va a ser igual a 1 si el estadístico de prueba, que es otra función sobre mi muestra, es significativamente largo, es muy grande. Y luego vamos a ver qué tipos de estadísticos de prueba hay. O 0 en cualquier otro caso. Bien, entonces toda nuestra prueba de hipótesis se resume en encontrar o en entender cuál es el estadístico de prueba. Y si este estadístico de prueba es significativamente largo, pues entonces mi función de decisión, la que me va a indicar si rechazo o no rechazo la hipótesis nula, es igual a 1. O si no es significativamente largo o grande, mi función va a ser no, 0, no rechazar la hipótesis nula. Entonces hay que definir cuál es ese estadístico. Y la cuestión es que uno puede escoger cualquier estadístico. O sea, mi prueba de hipótesis va a estar totalmente determinada por este estadístico. Y dependiendo de cómo escoja este estadístico, pues mi prueba de hipótesis va a ser muy buena o va a ser muy mala, ¿no? Entonces, por ejemplo, un productor de fármacos afirma que tiene una droga cuya aplicación debe aumentar la probabilidad para que nazca una niña. Del porcentaje de 50% hasta 70% por lo menos. Entonces, por alguna razón, pronto en un país hacen falta mujeres, entonces se quiere o un papá quiere tener con más probabilidad una niña en lugar de un niño. Entonces, este productor de fármacos dice que tiene un fármaco que hace que el porcentaje suba del 50 al 70% por lo menos la probabilidad de tener una niña. Y se quiere mirar la validez de esta afirmación. Entonces uno podría construir la solución de esta manera. Se puede asociar al problema del modelo estadístico en el cual la variable de interés, nacimiento de un bebé, está representada por la variable aleatoria que X, que viene de una distribución binomial 1, P, con las condiciones que X es igual a 1 si el bebé es una niña o 0 si el bebé es un niño. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a diseñar todo nuestro estudio. Básicamente, dependiendo de si el bebé fue niño o niña, pues colocamos 1 si es niña o 0 si es niño. Y todo está determinado por esta P. Esta P es la probabilidad de que sea niña. Este P es lo que el productor de fármacos dice que ha pasado de 50% hasta el 70%. Entonces, el parámetro de interés es θ, igual a P, es decir, P, la probabilidad de que nazca una niña. Como hipótesis nula se puede escoger que P es igual a 0.5, es decir, el fármaco no está haciendo nada. Y como alternativa, P es igual a 0.7, es decir, que efectivamente lo que dice el productor es lo que está pasando. ¿Bien? Entonces tenemos dos hipótesis. Que P es igual a 0.5, la hipótesis nula, o que P es igual a 0.1, a 0.7, la hipótesis alternativa. Entonces, ya hemos definido, digamos así, nuestra estructura de la variable aleatoria y cuáles son las hipótesis que tenemos. Entonces tenemos que hacer un estudio. Entonces, ¿qué hacemos? Para ver cómo realmente actúa la droga en cuestión, se escogen 20 mujeres independientes. Se aplica la droga a cada una de ellas y se observa después si la mamá da a luz a una niña o a un niño. Entonces son 20 mujeres, las 20 mujeres toman el fármaco y cada una de estas 20 mujeres tiene un hijo y dependiendo de si es niña o niño, pues se le asigna un valor. Y entonces así se obtiene el modelo estadístico correspondiente dado por una muestra con 20 mujeres. ¿Bien? Si estamos de acuerdo con esto, me van siguiendo. Entonces se toman a las 20 mujeres, se les da el fármaco y al final el resultado va a ser una cadena de unos y ceros.
Por cada mujer que tuvo un niño, pues se le da un 0, y por cada mujer que tuvo una niña, pues se le da un 1. Y ahora entonces lo que se quiere saber es si este P es lo suficientemente cerca del 70% o del 50%. Bien. Entonces vamos a escoger como estadístico, y esta parte va a ser una pequeña pausa. El estadístico que vamos a escoger es este. T de X igual la suma de cada uno de los valores. Recordemos que nuestra X va a ser una cadena con ceros y unos dependiendo de si la mujer tuvo un niño o una niña. 20 veces, ¿no? ¿Sí? Ese es nuestra muestra. Ceros y unos dependiendo de si la mujer tuvo un niño o una niña. Y queremos saber si efectivamente nuestra P es del 50% o si nuestra P, es decir, la probabilidad de tener niña, es del 70%. Entonces, lo que tendremos que hacer es mirar el estadístico. Y para comenzar, vamos a mirar el estadístico de coger todos estos valores y sumarlos. ¿Sí? El número de las niñas, sumamos todos los números para ver cuántas niñas hubo entre estos 20. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y entonces, si sumamos todos los valores de esto, estamos haciendo una suma de entre variables aleatorias binomiales 1, P, y entonces al hacer una suma de variables aleatorias binomiales 1, P, lo que tenemos es una variable aleatoria binomial n, P. Voy a hacer una pausa aquí porque quiero saber si me están siguiendo. ¿Me están siguiendo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Están dormidos? Perfecto. Entonces todo lo que acabé de decir se ha resumido en el estadístico T de X, que es la suma de 20 variables aleatorias binomiales. Y resulta que, en este caso, tenemos que justamente nuestro estadístico tiene una distribución conocida. La distribución es binomial n, P. Bien. Y entonces volvemos a todo lo que hemos hablado durante todo digamos, como el semestre, y es: conocemos el estadístico, conocemos la distribución del estadístico. Todo se basa en, de una u otra manera, conocer la distribución del estadístico. Entonces, si nuestro estadístico es la suma de todos estos valores, pues se rechazará la hipótesis nula si esa suma es muy grande. ¿Sí? Recordemos que la hipótesis nula es P igual al 50%, y nuestra hipótesis alternativa, bueno, esta es la hipótesis nula, se escribe H0, 2 puntos, y nuestra hipótesis alternativa es que P es igual a 0,7. Entonces, teniendo este estadístico de acá, pues vamos a rechazar esta hipótesis nula si el estadístico es muy grande, ¿no? Porque si es muy grande, quiere decir que la probabilidad es mayor que el 0,5, ¿no? Y probablemente sea más del estilo del 0,7. ¿Correcto? Entonces vamos a mirar en R esto, ¿qué significa? Muy bien.
Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Estoy haciendo literalmente ese experimento. Estoy embarazando aquí mujeres. Entonces, tenemos 20 mujeres y vamos a tener aquí que la hipótesis nula es cierta. Es decir, vamos a partir de hacer una simulación donde mi P es efectivamente 0,5 y genero muestras, 1000 muestras de este experimento. Y vamos a decir que C es igual a 8, es decir, que voy a rechazar la hipótesis nula si el estadístico es mayor que 8. Es decir, si por lo menos 8 mujeres, si más de 8 mujeres tuvieron niñas, rechazo la hipótesis nula. Es decir, rechazo que es 0,5. Bien, vamos a ver qué resultado nos da aquí. Aquí está. Entonces, ¿qué significa esto? Que para todos los punticos rojos que están acá, voy a agrandarlo. Dentro de los 1000 experimentos, en todos estos punticos rojos, se rechazó la hipótesis nula. Recordemos que en este caso la hipótesis nula es que P es igual a 0,5. Por lo tanto, siendo sinceros, uno no debería rechazarla. Sí, uno no debería rechazar la hipótesis nula en este caso. Pero entonces cuando escogemos este valor de C, la estamos rechazando muchas veces. Todo esto en rojo son errores de tipo 1. Estamos rechazando la hipótesis nula cuando no deberíamos rechazarla. Error de tipo 1. ¿Bien? Entonces, un valor de C igual a 8 no es bueno. Entonces, mirando aquí las diapositivas, decimos que se rechazará la hipótesis nula si mi estadístico es mayor o igual que C. Entonces, 8 no es un buen valor. Digamos, si colocáramos, qué sé yo, 10, el error de tipo 1 disminuiría. ¿Ven? Porque el rojo es como más pequeñito. Y de hecho podemos calcular aquí la probabilidad de no rechazar H sub 0. La probabilidad de no rechazar H sub 0, en este caso es del 63%, y la probabilidad de, y la probabilidad de rechazarlo es del 36%. O sea, el error de tipo 1 en este caso es del 36%. Estamos hablando de un caso simulado, entonces yo sé cuándo debería rechazar y cuándo no. Entonces, de acuerdo a este diseño, si yo escogiera un C igual a 10, es decir, un umbral de igual a 10 para mi estadístico, estaríamos rechazando, cuando no deberíamos rechazar, un 36% de las veces. Tendríamos un error de tipo 1 del 36%, que sigue siendo muy alto. Entonces, subamos el C igual a 10, subámoslo a 15, por ejemplo. Entonces, fíjense que ahora el error de tipo 1 es más pequeño. Entonces, ¿cuánto sería nuestro error de tipo 1? En este caso sería del 0,7%. Digamos que está bien, es poquito. Si tomamos un C igual a 15, nuestro error de tipo 1 es bien poquito. Y ahora viene entonces la pregunta, bueno, si yo escojo 20, ¿cuánto va a ser mi error de tipo 1? Quiero que alguien me responda. Si yo escogiera 20, ¿cuál sería mi error de tipo 1?
Estoy esperando. ¿Cuál sería el error de tipo 1 si escojo aquí un C igual 20? Es decir, si rechazo mi hipótesis nula, siempre que el número de personas, de niñas sea mayor que 20. ¿Están perdidos? Bueno. No paso hasta que no respondan. 0, profe. Exactamente, 0. Hay 20 niñas, perdón, 20 mujeres, y estoy diciendo que va a rechazar la hipótesis nula si hay más de 20 niñas dentro de todos los embarazos, pues obviamente mi error va a ser 0. No hay posibilidad. Pero no seamos tan extremos. Si es 19, pues el error de tipo 1 va a ser pequeñito. Y en este caso, pues como es un caso simulado, pues no salió ninguna, de hecho. Esto como es simulado y estoy hablando solamente de 1000. Si metiera más, pues eventualmente aparecería aquí alguna. ¿Bien? Pero es bien pequeñito. Entonces, y en este caso, recordemos que estamos simulando cuando la hipótesis nula es cierta. Entonces, tenemos que escoger un C que hace que este error de aquí sea igual a 0. Pero ¿cuáles son las implicaciones de escoger, por ejemplo, un C igual a 19? ¿Qué creen ustedes que puede ser una implicación de que mi umbral en el cual rechazo la hipótesis nula sea muy alto? Alguien que me diga cuál cree que es la implicación de escoger un umbral muy alto. Es decir, yo estoy diciendo que el fármaco no sirve para nada siempre que el número de niñas de mis embarazos es mayor que 19. Digo que el fármaco funciona muy bien solamente cuando el número de niñas es mayor que 19. ¿Qué creen que es? ¿Sí? Diga. ¿Qué le pasó? Hola, hola. ¿Aló? Sí. Sí. Que puedo no rechazar la hipótesis siendo que la hipótesis es incorrecta, ¿no? Claro, exactamente. Muy bien. Lo que sucede es que si esto es muy alto, básicamente nunca estoy rechazando, ¿sí? La hipótesis nula. Entonces, puede que el fármaco sí estuviera haciendo un efecto, pero como mi hipótesis está mal hecha, o como mi umbral para poder aceptar que efectivamente el fármaco es bueno, es muy alto, nunca lo estoy aprobando. Bien, de hecho, vamos ahora a hacer el otro caso. Vamos a simular entonces, no con un P igual a 0.5, sino con un P igual a 0.7. ¿Sí? Es decir, en este caso, siempre, digamos, uno quisiera rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Porque ya no estaríamos hablando de hipótesis nula, sino de la hipótesis alternativa. Este es un caso, estos son casos en los cuales el fármaco funciona. Entonces, si el fármaco funciona, nunca lo estamos rechazando. Fíjense. Todo esto es que no se rechazó la hipótesis nula. Pero ya no estábamos hablando de la hipótesis nula, estábamos simulando en condiciones de la alternativa. Entonces, de una u otra manera estamos diciendo que nunca se está aprobando que efectivamente el fármaco funciona. Porque todo esto de aquí está diciendo es que la hipótesis nula P igual 0.5, esa es la que tenemos como nula. Que la hipótesis nula es cierta, esta de acá.
aun cuando estamos simulando con las condiciones de la hipótesis alternativa, si dejamos un C igual a 19, pues la hipótesis alternativa parece no gustarle al procedimiento. Entonces tendríamos que bajar más este umbral a, por ejemplo, a 15, por ejemplo, para que empecemos a tener unos valores donde se rechace la hipótesis nula realmente, que es lo que queremos en este caso del 0.7, ¿no? 15 aún tiene muchos errores acá. Todos estos errores que están por debajo ya son errores de tipo 2. Es decir, aquí no se rechaza la hipótesis nula cuando debería rechazarse. Entonces, con un C igual a 15, esto es lo que obtenemos, que sigue siendo malo. Esto lo bajamos a 12. Y ahí va. Va aumentando, va disminuyendo el error de tipo 2 y aumentando la probabilidad de que efectivamente la rechacemos cuando debe rechazarse. Pero ojo que esto es un toma y dame, como se dan cuenta, porque si yo bajé aquí el umbral, el error de tipo 1 el error de tipo 2 me va a disminuir, pero si hacemos ahora el cambio a la hipótesis nula, entonces el error de tipo 1 me va a aumentar también. ¿Sí? Entonces, este umbral me va a modificar de alguna manera el error de tipo 1 y el error de tipo 2 al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es encontrar o hacer una hipótesis y encontrar un estadístico y un umbral adecuado de tal manera que yo tenga un error de tipo 1 bajito y un error de tipo 2 también bajito. ¿Bien? Entonces, criterios. Hay diferentes tipos de criterios para construir una prueba de hipótesis. Entonces, el primer criterio, y es tal vez el más usado, es el error de tipo 1. Es decir, yo quiero construir una prueba de hipótesis que me controle el error de tipo 1. Que yo no rechace la hipótesis nula cuando no debía ser rechazada con probabilidad bajita. Recordemos que el error de tipo 1 es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula en el caso en que es cierta, en que no debería rechazarse. Bien. Entonces, en el caso del fármaco, el error de tipo 1 viene dado cuando decimos que el fármaco está actuando cuando en realidad no está actuando. ¿Y por qué este es el error digamos, este es el criterio más conocido y más usado? Precisamente por eso, porque para poder sacar, por ejemplo, en el caso del fármaco, un fármaco al mercado, pues como que se quiere que efectivamente funcione. Entonces, si ese fármaco controla el error de tipo 1, es decir, si mi prueba de hipótesis evita rechazar la hipótesis de que el fármaco no sirve con alta probabilidad, entonces eso es bueno porque en el caso en que efectivamente la rechace, es porque efectivamente el fármaco está funcionando. ¿Sí me explico? Voy a volver a decir esto porque es muy importante. El error de tipo 1 en términos de lo del fármaco me está diciendo que si una prueba de hipótesis me rechaza la hipótesis cuando no era cierta, cuando sí era, perdón, si una prueba de hipótesis me dice que el fármaco está funcionando cuando en realidad no está funcionando, eso es muy malo, porque entonces se libera al mercado un fármaco que realmente no está haciendo nada. Entonces, eso es lo que uno quiere evitar. Entonces, por eso, controlar el error de tipo 1 es importante.
Bien, entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente. Vamos a recordar y hacer una pequeña pausa aquí. La hipótesis nula en el caso del fármaco es que P es igual a 0.5. Ahorita voy. Bueno, perdón. Entonces, la hipótesis nula es que P es igual a 0.5. Y esto se traduce en que el fármaco no sirve. ¿Sí? Y la hipótesis alternativa es que P es igual a 0.7 y entonces el fármaco sí sirve. ¿Bien? Entonces, el error de tipo 1 es cuando rechazamos H sub 0 en el caso en que no debía rechazarse. Entonces, si rechazamos H sub 0 cuando no debía rechazarse, estamos diciendo que el fármaco sí sirve aun cuando no servía. ¿Sí? Entonces, ese error es importante controlarlo. Porque no es tan grave decir que un fármaco no sirve cuando en realidad sí sirve, en términos de salud pública, en comparación con decir que un fármaco sí sirve cuando en realidad no sirve. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Pues por eso, controlar el error de tipo 1 es tal vez lo que más se hace. Para poder sacar un fármaco al mercado necesitan pruebas contundentes de que efectivamente sirve. Y al controlar el error de tipo 1, eso es lo que están haciendo. ¿Bien? Traten de digerir lo que estoy diciendo. Y ese error se controla con alfa, que es el nivel de significancia. Siempre tratamos que ese alfa sea poquito. ¿Sí? Para que ese error sea poquito. Entonces se hablan de, bueno, aquí no, se hablan de alfa igual al 5% o al 1% o al, digamos que si uno es permisivo hasta el 10%. Bien. Entonces, este es nuestro C. Volvamos al C que estamos hablando para el caso de los embarazos y de las niñas. Si escogemos un C igual a 13, matemáticamente podemos comprobar, porque es una binomial, entonces uno puede encontrar estos valores, que el error de tipo 1 va a ser 0.13, 13%. Si es para 14, el 0.05, para 15 y así sucesivamente. ¿Qué querría decir? Que si yo quiero controlar el error de tipo 1 a un nivel del 5%, por ejemplo, pues uno debería escoger más o menos este C. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se va a rechazar la hipótesis nula al nivel del 5% si C es mayor que 14. Si es 15, 16, 17, 18 o 19. Y veamos eso en nuestro ejemplo a ver qué pasa. Entonces, si C es mayor que 14, vamos a simular con la hipótesis nula. Mire, aquí estamos simulando con la hipótesis nula. Fíjense que hay poquitos puntos rojos, hay poco error tipo 1 y vamos a ver cuánto es exactamente ese error. 0.03. Estamos hablando de una simulación. Voy a subirle aquí para que sea más parecido, digamos, a lo que uno espera. Bueno, 0.02, 2%. ¿Sí? Entonces, para valores mayores que 14, estamos controlando el error a que el error sea menor al 5%. ¿Sí? Pero ahora, ¿cuánto sería entonces el error de tipo 2? El error de tipo 2 lo obtendríamos
acá. Y entonces sería todo lo negro. Todo lo negro es esta. Sería un error del 57%, error de tipo 2. Entonces fíjense que lo que significa esto es que aún con un nivel de significancia de 14, perdón, aún con un umbral de 14 y un nivel de significancia del 5% que controla el error de tipo 1, vamos a tener un error de tipo 2 del 57%. Es alto, pero es un precio a pagar. Es un precio a pagar. Un precio a pagar para evitar sacar al mercado un fármaco que no sirve para nada. Entonces, ¿qué debería hacer el fármaco? Si esta prueba no le dio los beneficios, el resultado que esperaba, pero ellos están seguros que funciona, bueno, entonces haga un estudio más grande, un estudio mejor, para que se disminuya el error tipo 2, ya no por la prueba como tal, sino por el estudio que están haciendo, el tipo de estudio que se hace, ¿sí? Pero entonces el error tipo 1 es el más usado para definir las pruebas de hipótesis. Bueno. Otro error, otro criterio, bueno, no es un criterio, sino más bien es una manera de visualizar si se rechaza o no se rechaza, es el p-valor. ¿Qué es el p-valor? ¿Sí? El p-valor ya no estamos hablando del umbral. ¿Sí? El p-valor lo que está diciendo es, si dejamos, quiero saber cuál es, para mi prueba de hipótesis, cuál es el valor de mi error de tipo 1. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo hice un experimento con 20 mujeres y obtuve, por ejemplo, qué sé yo, 10 niñas en el experimento, entonces, ¿cuál sería el error de tipo 2 si yo fijara mi umbral en 10? ¿Ven? Es distinto ahora. Ya no rechazamos la prueba de hipótesis si el estadístico es mayor que cierto umbral, sino que nos preguntamos cuál sería el error si el estadístico fuera efectivamente el umbral que me dio en el experimento. Entonces, yo hice un experimento, conseguí 10 niñas en el experimento, entonces, si yo fijara mi umbral en 10, ¿cuál sería mi error de tipo 1? ¿Sí? En ese caso, podríamos hacerlo con la tablita que tenemos acá. Bueno, aquí no alcanza a estar el 10, pero digamos que estuviera aquí el 10. Digamos que estuviera aquí el 10 y que nos da, no sé, 0.30. Entonces mi p-valor sería 0.30. ¿Sí? El p-valor sería 30, es decir, ¿cuál sería el error de tipo 2 si el umbral fuera 10? ¿Correcto? O si en el estudio me dieron, no sé, 15 niñas, en el estudio que hice, fueran 15 niñas, ¿cuál sería el error de tipo 1 si el umbral fuera 15? En cuyo caso, aquí ya podríamos saberlo, sería 0.02. Entonces mi p-valor, este de aquí, este sería el p-valor. Y entonces cuando rechazamos la hipótesis nula, si el p-valor es menor que el umbral de significancia, el nivel de significancia. Recordemos que estamos hablando de un nivel de significancia más o menos siempre del 5%. Entonces, si este p-valor es menor al 5%, se rechaza la hipótesis nula. O si este p-valor es mayor al 5%, entonces no se rechaza la hipótesis nula. En el caso de las 15 niñas, como el p-valor es 0.02, que es menor al 5%, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y en el caso de las 10 niñas, como el p-valor, en este caso es 0.3, que es mayor al 5%, no se rechazaría la hipótesis nula. ¿Bien? Y entonces es lo mismo, el p-valor
con el valor de umbral es exactamente, hay una relación 1 a 1, pero la diferencia es que el p-valor es una cosa universal que entiende todo el mundo, porque el p-valor es una probabilidad. Entonces, cuando ustedes hacen un estudio, cuando se mira, la gente reporta hacia el p-valor, precisamente porque cualquier persona va a entender que un p-valor menor al 5% es para rechazar y un p-valor mayor al 5% es para no rechazar. Mientras que si usted lo que reporta es cuánto le dio el estadístico, digamos, tuvo 10 niñas, tuvo 15 niñas, pues no va a tener ni idea de cómo pasarlo a hacer una prueba. No va a tener ni idea si se rechaza o no se rechaza. Mientras que si ya tiene el p-valor, ya la persona puede saber si se rechaza o no se rechaza inmediatamente. Es una cuestión simplemente de reporte. Bien. Muy bien. Bueno, esto vamos a omitirlo. Ok. Entonces, ¿qué quiero resumir entonces después de todo esto? Déjame ver qué sigue aquí. Vamos a ver, ir aquí al tablero. Vamos al tablero. ¿Dónde está el tablero? Ok. Vamos a ver, porque digamos que todo lo que acabé de decir es cierto, pero a veces es un poco difícil de comprender en sí mismo. Pues primero quiero que todos me estén siguiendo. Vamos a ver. Tenemos un estadístico de prueba. Y tenemos la distribución de ese estadístico de prueba bajo la hipótesis nula. Entonces, digamos que esta es la distribución de mi estadístico de prueba bajo la hipótesis nula. Entonces, recordemos, esto es la hipótesis nula. Es decir, esta es la distribución del estadístico de prueba si la hipótesis nula es cierta. Recordemos que todo es aleatorio, ¿no? Y vamos a decir, bueno, voy a poner aquí en otro color. Vamos entonces a establecer un umbral. Por acá. Si mi estadístico de prueba da más que eso, entonces rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? Y toda esta área que está aquí, esa área lo que me está significando es el error tipo 1. ¿Por qué el error de tipo 1? Porque fíjense que todo esto es la distribución de mi estadístico si la hipótesis nula es cierta. Y si yo estoy diciendo que para todo valor de mi estadístico que sea mayor que este umbral de aquí, rechazo la hipótesis nula, pues entonces, incluso en este sector de acá, donde la hipótesis nula era cierta, pues estaríamos rechazándola. Entonces es un error de tipo 1. ¿Bien? Pero, ¿qué es lo que yo gano con eso? Pues que voy a hacer la gráfica de mi estadístico, pero suponiendo que la hipótesis nula es cierta. Entonces uno espera que si la hipótesis alternativa es cierta, pues la distribución del estadístico sea esta. Entonces, aquí a la izquierda es la distribución del estadístico si la hipótesis nula es cierta, y aquí es la distribución del estadístico si la hipótesis alternativa es cierta. Y yo he decidido que mi umbral es este de aquí, porque este me controla el error de tipo 1 bastante. Entonces, todo lo que esté a la derecha de ese umbral que está ahí, yo rechazaría la hipótesis nula.
Y fíjense que sí, que tiene sentido, porque mire, todo este pedazo de aquí, que incluye la distribución de mi estadístico bajo la hipótesis alternativa, lo rechazaría, que es lo que quiero, ¿sí? Ahora, quedaría aquí un pedacito. Quedaría este pedacito aquí, que sería el caso en que se rechazaría la hipótesis, perdón, en que no se rechazaría la hipótesis nula, pero debió haber sido rechazado. Entonces, todo este pedacito de aquí corresponde a un error tipo 2. ¿Sí? Y veamos que entre más nos alejemos de ese H1, entre más nos alejemos de H0, perdón, es decir, entre esta hipótesis alternativa sea aún más, por así decirlo, fuerte, pues lo que va a pasar con la hipótesis alternativa es que el estadístico va a irse moviendo para la derecha. Sí, acabé de escribir, pero no se actualizó. ¿Qué pasó? Ok, ahí viene. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Esta segunda gráfica que acabé de dibujar aquí. Esto es como otra hipótesis alternativa, otra. Voy a poner aquí como H'. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí, en términos de nuestro experimento, aquí es cuando P es igual a 0,5 en el experimento. Digamos que aquí es cuando P es igual a 0,6, por ejemplo. Y aquí es cuando P es igual a 0,7. ¿Sí? Entonces fíjense cómo el estadístico, la distribución de mi estadístico a medida que me voy alejando de la P de la hipótesis nula, pues se va haciendo cada vez más a la derecha y va siendo más probable que se rechace la hipótesis alternativa cuando efectivamente hay que rechazarla. Entonces, en otras palabras, a medida que me estoy yendo hacia la derecha, a medida que estoy aumentando esta P, a medida que el fármaco es más y más efectivo, pues entonces se disminuye más y más el error de tipo 2. En este caso, en el caso del amarillo, pues obviamente aquí, esto aquí sigue, ¿no? Esto aquí sigue. No se alcanza a ver, pero pues ahí está. Entonces el error de tipo 1 en este caso, pues es perdón, de tipo 2 es muy pequeñito. ¿Sí? Entonces estamos bien. Estamos bien. Esa es la idea de la prueba. ¿Sí? A la manera como evoluciona el error de tipo 2 a medida que aumentamos los valores de la hipótesis alternativa, se va aumentando, se va disminuyendo la probabilidad de cometer un error de tipo 2. Y eso se llama la potencia de la prueba. Entonces, la potencia de la prueba me va a decir cuál es la probabilidad de cometer un error de tipo 2 a medida que la hipótesis alternativa se va alejando de la hipótesis nula. Y en una prueba de hipótesis bien hecha, bien diseñada, pues uno esperaría que si el fármaco es cada vez más fuerte, pues sea más probable que se rechace la hipótesis alternativa. ¿Sí? Espero que este dibujo les ayude a entender un poco lo que es la prueba de hipótesis. Ahora hablamos, ya para terminar, hablamos de dos tipos de hipótesis, y es de hipótesis nula, bueno, dos o tres. Al final pues son solo dos, pero una es una simetría de la otra. Entonces, la hipótesis nula puede ser bilateral, en cuyo caso estamos hablando mu igual, por ejemplo, a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Y esto es una hipótesis bilateral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta es la distribución
de mi estadístico bajo la hipótesis nula. Y vamos a rechazar la hipótesis nula si es mayor que este punto de aquí o menor que este punto de aquí. Y entonces ahí estamos hablando de una hipótesis nula bilateral. Una prueba de hipótesis bilateral, perdón. Entonces, estos dos pedacitos de aquí me van a sumar el 5% o el nivel de significancia. Entonces, si mi estadístico me dio por este lado, rechazo la hipótesis nula. O si me dio por este lado, pues rechazo la hipótesis nula. Pero si me dio por acá, pues no la rechazo. ¿Sí? Entonces, fíjese que este es el caso de los pistones. En el ejemplo de los pistones decíamos que la hipótesis nula era que el pistón tenía un diámetro de 3800. Entonces tenemos que rechazar la hipótesis nula si el pistón tiene un diámetro menor a 3800 o si tiene un diámetro mayor a 3800. Entonces por eso estamos hablando de una prueba de hipótesis bilateral, en cuyo caso H1 es mu diferente de 0. ¿Sí? La hipótesis alternativa es que mu es diferente de 0, en este caso. Muy diferente, o bueno, un poco distinto a una hipótesis, a una prueba de hipótesis unilateral. Una prueba de hipótesis unilateral funciona de este estilo. Sería una hipótesis nula donde mu es menor o igual a 0, por ejemplo. Ese 0 me lo estoy inventando yo, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a rechazar mi hipótesis nula solo si es mayor que esto que está ahí. Solo si es mayor que ese umbral que está ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si me da por aquí, rechazo la hipótesis nula. Si me da por aquí, no la rechazo. Y si me da por aquí, tampoco la rechazo. Esto se llama una prueba de hipótesis unilateral, en cuyo caso la hipótesis alternativa es que mu es mayor que 0. Y bueno, y entonces esta es una prueba de hipótesis unilateral a la derecha. A la derecha. Bueno, eso ahí dice derecha. A la derecha. Pero claramente podríamos tener el mismo caso, pero a la izquierda. Entonces vamos a rechazar la hipótesis nula si estamos a la izquierda. En cuyo caso entonces la hipótesis nula sería que mu es mayor o igual a 0. Y la hipótesis alternativa es que mu es menor que 0. Y entonces esto es una hipótesis unilateral a la izquierda. Uy. Acá. Estaba escribiendo donde no era. ¿Listo? Yo creo que con eso está bien por hoy. Traten de digerirlo. Esto es un concepto que en principio no es tan fácil de entender. Yo quisiera que ustedes trataran de revisar de pronto, ya sea volver a escuchar el video o revisar por sus propios medios para que entiendan todo este concepto de la prueba de hipótesis. No es tan sencillo de entender, pero una vez uno lo entiende, se vuelve muy sencillo. Y en el caso ya de las aplicaciones, pues es mucho más sencillo hacer los ejercicios. Pero es más importante conocer por qué. La mayoría de gente sabe hacer una prueba de hipótesis. No es un misterio hacerla. Pero entender por qué funciona o cuál es la filosofía que hay detrás de la prueba de hipótesis es lo que verdaderamente es importante para nosotros y para ustedes como matemáticos.
para que le expliquen a los de ciencias sociales qué es lo que están haciendo, que muchas veces no tienen ni idea de lo que están haciendo y están concluyendo cosas que no deberían concluir. O están aplicando pruebas que no deberían aplicar. Fíjense que pues, yo tengo aquí en esto toda esta simulación para ver cuál es el efecto de esos umbrales y para entender que cada vez que fijamos un umbral tiene un efecto no solamente en el error de tipo 1, sino también en el error de tipo 2. Y esto es importante conocerlo también. Entonces, les animo a que busquen por su propio medio un poquito más sobre esto. El próximo lunes trabajaremos en R y haremos unas pruebas de hipótesis en R. Y el miércoles continuaremos haciendo algunos ejercicios sobre esto para tratar de dejar la última semana para tratar otros temas. Terminamos el último día de clases la semana del 30 de mayo. El último día de clase creo que es el 30 de mayo, el sábado 30 de mayo. Entonces solo nos quedan 2 semanas. Bueno, no duden en preguntarme cosas si tienen alguna pregunta respecto a la prueba de hipótesis. Como les digo, de pronto no se sientan mal si de pronto se han perdido un poco en lo que he explicado. Yo creo que el concepto y toda la filosofía que hay detrás no es tan sencilla de entender. Cuando se hacen ejercicios es mucho más fácil, pero esto que acabo de decirles hoy es lo más importante al final, porque una prueba de hipótesis puede estar teniendo malas interpretaciones y se hace. Y hay mucha gente que interpreta mal la prueba de hipótesis y que hace pruebas de hipótesis mal. Y entonces eso quiere decir que salen al mercado fármacos que no deberían salir o que se toman decisiones que no se deberían tomar. Bien. Entonces, espero que haya sido algo ilustrativo. Queda el video, dentro de poco se los mando para que lo vuelvan a hacer y revisen por sus propios medios. Hay videos así para dummies en YouTube sobre las pruebas de hipótesis que les animo a que vean. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Valeria. Cuénteme. Voy a dejar de grabar, ¿listo? Esperen un segundito. Ay, Dios mío. Voy a dejar de grabar para